Mary se casó con John hace casi 5 años por amor verdadero, según dicen. Se conocieron en la clínica donde John llevó a su madre para un chequeo rutinario. Mary, una joven enfermera de ojos marrones atentos, le tomó la presión arterial a Susan y le hizo un electrocardiograma. John no pudo apartar la vista de ella en ese momento, y al día siguiente llegó con un ramo de flores silvestres. Eres médica, deberías entender que los tintes químicos de las rosas son dañinos, le dijo entonces, entregándole un modesto ramo de acianos y margaritas. Mary se derritió ante tal cuidado. Después de varios meses de noviazgo, John le propuso matrimonio. Al principio vivieron juntos en el apartamento de 2 dormitorios de Susan. Mary intentó ser la nuera ideal, cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa e intentaba complacer a su suegra en todo, pero parecía que ésta solo buscaba razones para criticarla. La sopa está demasiado salada, arrugó la nariz apartando el plato. No se limpia el polvo del estante superior, pasó el dedo por el armario. En mi época las chicas sabían preparar chile y hornear pasteles y mantener la casa impecable, suspiró Susan, insinuando las deficiencias de su nuera. Mary tuvo que apretar los dientes y aguantar. Su abuela siempre decía, la paciencia y el trabajo duro lo molerán todo. Esta mujer, que sobrevivió a la Gran Depresión en Kansas, enseñó a su nieta resistencia y la capacidad de alcanzar sus metas pase lo que pase. Después de 6 meses de convivencia, Mary ya no pudo soportarlo más y habló con John. Johnny, no puedo seguir viviendo así. Alquilemos un apartamento, sugirió cuando paseaban por el Parque Discovery, donde los jubilados locales se reunían los fines de semana para jugar ajedrez y dominó. Mamá se ofenderá, frunció el ceño John, pateando hojas de otoño. Pero salvaremos nuestra relación. Te amo, pero cada día me siento como si estuviera sobre ascuas. Mary apretó su mano. John estuvo de acuerdo, aunque Susan montó una verdadera rabieta cuando supo de la decisión de la joven pareja. Ingratos. Les di un techo sobre sus cabezas y se están escapando, gritó. Pero John mostró carácter por primera vez e insistió en su decisión. Alquilaron un pequeño estudio en las afueras de la ciudad. El dinero siempre escaseaba. John trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción, y su salario apenas cubría el alquiler y los servicios públicos. Mary consiguió 2 trabajos, de día en el hospital, de noche poniendo inyecciones e infusiones intravenosas a pacientes privados. Se levantaba a las 5 de la mañana y se acostaba después de la medianoche. Sus manos se agrietaban por el lavado y la desinfección frecuentes, y unas ojeras oscuras se asentaron bajo sus ojos. Pero no se quejaba. El sueño de tener una casa propia le daba fuerzas. En Año Nuevo, Emily, una amiga de la escuela de Mary, fue a visitarlos. Sentada en el viejo sofá con una copa de champán barato, notó cómo Mary se secaba furtivamente las lágrimas. «Mary, ¿qué pasa?», se asustó Emily. «Solo estoy cansada», lo descartó. Pero su amiga no le creyó. «Cuéntame», exigió Emily llevándola a la cocina. Mary, en voz baja para que John no la oyera, compartió sus preocupaciones. No puedo seguir así. Estoy ahorrando cada dólar para la cuota inicial de una hipoteca, pero los precios suben más rápido de lo que podemos ahorrar. Mi suegra nos recuerda constantemente que vivimos separados por mis caprichos, y ahora hay despidos inminentes en el trabajo». Emily, que trabajaba como agente inmobiliaria, lo pensó. «Escucha, hay un programa gubernamental para trabajadores de la salud. Puedes obtener una subvención para el primer pago. Pasemos por mi oficina mañana y te lo contaré todo». Fue un rayo de esperanza. Durante los siguientes 2 años, Mary literalmente vivió entre 2 trabajos, ahorrando cada centavo. Olvidó lo que eran la ropa nueva o ir a un café. John a veces no soportaba tal ascetismo. «Mary, vayamos al menos al cine una vez. ¿Qué clase de vida monástica es esta?» «Johnny, ¿sabes que $200 son la mitad de la cuota diaria para nuestro depósito?», explicó pacientemente, calculando gastos en una hoja de papel cuadriculado. Su suegra, al enterarse de los planes de su nuera de comprar un apartamento, solo resopló. «¿Y de dónde sacarán el dinero? ¿Probablemente sus padres aportarán?». Había un sarcasmo descarado en su voz. «No, Susan. Mis padres apenas llegan a fin de mes después de que despidieran a papá. Lo estamos haciendo nosotros mismos». «Oh, Mary,
Tienes más ambiciones que posibilidades, sacudió la cabeza Susan. Deberías conseguir un trabajo cómodo, sentarte al calor, en lugar de correr por las casas con inyecciones. En el fondo, Mary sentía que Susan solo tenía miedo. Miedo de que su hijo finalmente se liberara de su influencia si conseguían su propia casa. El milagro ocurrió 3 años después de esa memorable conversación con Emily. Mary obtuvo la aprobación del banco para una hipoteca utilizando la subvención. Encontraron un apartamento rápidamente, un pequeño de un dormitorio en un barrio nuevo, pero propio, sin caseros ni suegras. El día en que recibieron las llaves, Mary lloró de felicidad. El apartamento estaba completamente vacío, con paredes desnudas y suelos de hormigón. Pero para ella era un verdadero palacio. Su suegra no fue a la fiesta de inauguración, alegando mala salud, pero Emily llegó con una botella de champán y un pequeño ficus en una maceta. «Para que crezca con tu felicidad», dijo, abrazando a su amiga. Mary y John se fueron acomodando poco a poco. Compraron los muebles más necesarios a crédito. Mary cosió cortinas con sus propias manos, tejió mantas para el sofá. Los fines de semana, empapelaban juntos, parados en una escalera y manchándose mutuamente con pasta. Parecía que la vida mejoraba, pero ya se estaban acumulando nubes en el horizonte. Ocurrió un evento en la familia de John que les dio la vuelta a sus vidas. Su hermana menor, Sarah, con su hijo de 5 años, Tommy, regresó de Miami, donde intentó construir una relación con otro hombre más. No funcionó, y ahora no tenía dónde vivir. «Tendré que quedarme con mamá», anunció en la cena familiar, frunciendo los labios. «¿Qué puedo hacer? En esta ciudad, los precios del alquiler son un robo». Mary notó cómo Susan miraba significativamente a su hijo. Luego desvió la mirada hacia ella. «Está empezando», pensó Mary, y su corazón se hundió por un mal presentimiento. Con la aparición de Sarah en la casa de Susan, las cenas familiares se convirtieron en una verdadera tortura para Mary. Cada vez surgía el tema del hacinamiento en el apartamento de 2 dormitorios, donde ahora vivían 3 adultos y un niño. «Tommy está creciendo, necesita espacio para jugar», suspiró Susan sirviendo chile en los platos. Su juego de porcelana favorito, la Madonna con ribete dorado, el orgullo de la anfitriona, solo aparecía en la mesa en ocasiones especiales. «Y Sarah y yo solo tenemos 2 habitaciones, Sarah con Tommy en una, yo en la otra. Apuradas, oh, tan apuradas». Mary se concentró en comer, sintiendo que cada palabra de su suegra se asentaba como un peso en su estómago. John se movía incómodo en su silla, sin saber qué decir. «¿Y qué está leyendo Tommy ahora?». Intentó dirigir la conversación hacia un tema neutral. «¿Qué lectura?», agitó la mano Sarah. «Necesita espacio para jugar, y en nuestro hacinamiento…». Miró significativamente a su hermano. Después de tales escenas, Mary regresaba a casa en silencio, y John no sabía cómo consolarla. «Johnny, ¿entiendes a lo que están insinuando?», preguntó finalmente Mary cuando viajaban en autobús a casa. Afuera de la ventana, las calles familiares pasaban, decoradas con guirnaldas para Año Nuevo. Faltaban 3 semanas para las fiestas, pero el estado de ánimo de Mary estaba lejos de ser festivo. «Vamos, mamá solo se queja». «Siempre es así», lo descartó John mirando por la ventana. Pero una semana después, Susan pasó de las insinuaciones a propuestas concretas. Mary comenzó cuando se quedaron solas en la cocina después de la cena. «Sigo pensando, tú y Johnny tienen un apartamento tan espacioso, aunque sea un estudio, y solo son 2. Y aquí Sarah con Tommy en tal hacinamiento». Mary se quedó paralizada, aferrando una esponja mojada para lavar los platos. Sabía que esta conversación ocurriría tarde o temprano, pero aún estaba desprevenida. Susan, su voz tembló, pero intentó hablar con firmeza. «Nuestro apartamento no es tan espacioso, 35.000 pies cuadrados. Y John y yo estamos planeando un hijo». Mintió para protegerse de alguna manera. «¿Por qué demoran tanto con los niños?», se llevó las manos a la cabeza Susan. «Tienen casi 30 años y solo piensan en sus carreras. Sarah no lo pensó. Dio a luz y ahora lucha sola con el niño. Podrían ayudar». «Ayudamos», objetó Mary. «La semana pasada llevé a Tommy al dentista». «¿Eso es ayuda?», resopló Susan. «La ayuda real sería si acogieran a Sarah y a Tommy, al menos por un tiempo».
Mary apagó bruscamente el agua. Las gotas salpicaron por toda la cocina, golpeando la blusa perfectamente planchada de su suegra. «Lo siento», murmuró, entregándole una toalla. Pero Susan simplemente se apartó con desdén. «Nuestro apartamento tiene demasiadas cosas. No tenemos espacio ni para otra silla», intentó explicar Mary. «A menudo trabajo de noche, llego tarde a casa, salgo temprano. Tommy necesita una rutina y nosotros no la tenemos». «Excusas», la interrumpió Susan. «Solo admite que no quieres ayudar a la familia de tu esposo. Solo piensas en ti misma. Siempre ha sido así». Mary sintió un nudo que le subía por la garganta. Silenciosamente se secó las manos y salió de la cocina sin querer continuar la conversación. En el pasillo, John la interceptó. «¿Qué pasó? Estás toda roja». «Hablaremos en casa», respondió brevemente. En casa la conversación fue pesada. Mary le contó a John la propuesta de su madre de dejar que Sarah y Tommy vivieran con ellos. «Sabía que llegaría a esto», dijo amargamente, caminando por la pequeña habitación. «Tu madre piensa que somos egoístas por no querer compartir el apartamento. Mamá solo está preocupada por Sarah», comenzó John con incertidumbre. «¿Y quién está preocupado por nosotros?», estalló Mary. «Me mato en 2 trabajos para pagar la hipoteca. Mis manos me duelen por las inyecciones e infusiones interminables. Vivimos de fideos instantáneos durante 4 años para ahorrar para la cuota inicial. ¿Y Sarah? Dejó la universidad porque era aburrido. Cambia de hombre como de guantes. No quiere trabajar. O le duele la cabeza o tiene subidas de presión. ¿Y ahora tenemos que darle lo que ganamos con nuestro propio sudor?» John guardó silencio, mirando al suelo. Este silencio asustó más a Mary. «Johnny, di algo», pidió en voz baja. «No sé qué decir», admitió. «Sarah es mi hermana. Mamá tiene razón, lo está pasando mal. Tal vez dejarlos entrar por 1 mes o 2. Luego encontrará un trabajo y alquilará un apartamento». Mary miró a su esposo como si lo viera por primera vez. «¿1 mes o 2? John, ¿hablas en serio? Tu hermana no levantará un dedo para encontrar un trabajo. Nos estará encima durante años. Y ambos sabemos eso perfectamente. No hables así de Sarah. ¿Cómo debería hablar de ella? Tiene 30 años y no puede mantenerse a sí misma y a su hijo. Se mueve de un hombre a otro en busca de una vida fácil, y ahora quiere sentarse sobre nuestras espaldas». «Eres mala», dijo John de repente. «Egoísta. Solo piensas en ti misma». Estas palabras, tan similares a las acusaciones de su suegra, lastimaron profundamente a Mary. Subió al sofá con los pies y abrazó sus rodillas. «¿Así que eso piensas?», dijo en voz baja. «¿Sabes, Johnny? No me maté en 2 trabajos para que tu hermana viviera en mi apartamento. Ni por 1 mes, ni por 2, nunca. Este es mi apartamento, yo lo pago». «Nuestro apartamento», corrigió John. «¿En serio? Y según los documentos, ni siquiera eres codeudor», recordó Mary. «Porque tu historial crediticio está arruinado por préstamos para tus infinitos aparatos electrónicos. El banco se negó a incluirte en la hipoteca». John se enfureció. «Así que así estás hablando ahora. ¿Me estás reprochando?». «No te estoy reprochando. Solo recuerdo que el apartamento es mi responsabilidad. Y no quiero que Sarah viva aquí. Punto». John agarró su chaqueta y salió furioso del apartamento, cerrando la puerta con un fuerte portazo. Mary se quedó sentada en el sofá, mirando fijamente la oscuridad fuera de la ventana. Su corazón estaba pesado. Sacó su teléfono y marcó a Emily. «¿Te llamo demasiado tarde?», preguntó cuando su amiga contestó. «Para ti, siempre a tiempo». «¿Qué pasó?». «Todo está mal, Em. Parece que mi matrimonio se está desmoronando». Media hora después, Mary ya estaba sentada en la cocina de Emily, calentando sus manos con una taza de té de hierbas. Su amiga escuchó en silencio la historia del conflicto con su suegra y la pelea con su esposo. «¿Y dónde está John ahora?», preguntó Emily cuando Mary terminó. «No lo sé. Probablemente en casa de su madre». «¿Dónde más iría?». Mary sonrió amargamente. «¿Sabes? A veces pienso que ni siquiera deberíamos haberlo casado. Todavía no ha crecido, todavía mira a su mamá». «No te alteres», aconsejó Emily. «Dale tiempo para que se enfríe. Tal vez se dé cuenta de que está equivocado».
Pero John no regresó al día siguiente ni al otro. Mary lo llamó, pero él rechazó las llamadas. Finalmente, al tercer día, vino por sus cosas. «Me quedaré con mamá por ahora», dijo secamente, metiendo ropa en una bolsa de gimnasia. «John, hablemos», intentó Mary, pero él solo sacudió la cabeza. «Sobre nada. Tú decidiste todo tú misma. El apartamento es tuyo, vive como quieras». Cuando la puerta se cerró tras él, Mary se apoyó contra la pared y se deslizó lentamente hasta el suelo. Parecía que la vida se desmoronaba ante sus ojos. No lloró. En su interior solo había vacío y fatiga. Obligándose a levantarse, se movió mecánicamente por el apartamento, preparándose para el turno de noche en el hospital. El trabajo era lo único que podía distraerla de los pensamientos pesados ahora. En el hospital, la jefa del departamento, Linda Thompson, una mujer de 60 años con corte de pelo corto y mirada penetrante, la recibió. «Mary, estás pálida como la muerte», notó. «¿Pasó algo?» «Todo está bien, Linda». Intentó sonreír Mary, pero sus labios no le obedecieron. «Veo tú». «Bien», sacudió la cabeza la jefa. «Bueno, a trabajar. Pero si pasa algo, estoy aquí». El turno de noche se arrastró interminablemente. Las condiciones de los pacientes eran estables, y Mary se sentó en el escritorio barajando papeles sin pensar. Los pensamientos volvían constantemente a la pelea con John. ¿Cómo pudieron llegar a esto? ¿Podían 5 años de relación desmoronarse por los problemas de su hermana? Por la mañana, al regresar a casa, Mary encontró varias llamadas perdidas de Susan. No devolvió la llamada, demasiado cansada para otra ronda de acusaciones. Se duchó y se fue a la cama, pero el sueño no llegaba. Fragmentos de frases giraban en su cabeza. «Egoísta, solo piensas en ti misma. El apartamento es tuyo, vive como quieras». El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era la enfermera jefe del hospital. «Mary, perdona que te moleste. ¿Puedes cubrir mañana? Valerie tiene gripe y tenemos la sala llena». Mary quiso negarse. Se sentía destrozada, pero luego pensó que en casa solo empeoraría con pensamientos sombríos. «Sí, por supuesto, cubriré», accedió. «¿Y por cuántos días?» «Al menos 3 días. ¿Puedes manejarlo?» «Lo manejaré», respondió Mary y añadió para sí misma. «¿Dónde más puedo ir?» Envió un mensaje a John. «Cubriendo 3 días a partir de mañana. Nadie estará en el apartamento». No hubo respuesta. Mary suspiró y comenzó a hacer la maleta para el turno. Bueno, al menos por 3 días no pensaría en los problemas familiares. ¿Y luego? Ya veremos. John se sentó en la cocina de su madre, revolviendo distraídamente un té frío desde hacía mucho. Sarah golpeaba con el dedo la pantalla del smartphone, riéndose ocasionalmente. Tommy corría por el apartamento, agitando un avión de plástico. «Tommy, no hagas ruido. La abuela tiene dolor de cabeza», arrojó perezosamente Sarah sin mirar la pantalla. «Déjalo correr», suspiró Susan masajeándose las sienes. «El niño está encerrado en 4 paredes de todos modos. Ojalá tuviera su propia habitación». John se estremeció. En los últimos días, las insinuaciones de su madre y su hermana se habían vuelto tan descaradas que ignorarlas era imposible. «Mamá, ya lo dije. Mary está categóricamente en contra», repitió por 100ª vez. «¿Y estás bajo su yugo?», resopló Sarah, finalmente mirando la pantalla. «Cobarde, yo la habría puesto en su lugar hace mucho tiempo. El apartamento es compartido, estás casado, así que tienes derecho a invitar a quien quieras». «Legalmente, el apartamento está a nombre de Mary», recordó John. «Tonterías», se llevó las manos a la cabeza Susan. «En el matrimonio, todo es compartido. Nuestros ancestros vivieron así durante siglos. ¿Y ahora qué? Cada uno por su lado. Todo es influencia occidental. En nuestra época, la gente no actuaba así». John sintió que la irritación se acumulaba dentro de él. Amaba a su madre y a su hermana, pero en los últimos días parecía que deliberadamente lo estaban volviendo contra su esposa. «En tu época, mamá, era un país diferente», dijo en voz baja. «Y leyes diferentes. Ahora, en el papel, el apartamento pertenece a Mary, punto». «Eres un tonto, Johnny», espetó Sarah. «Tu esposa te lleva de la nariz como a una oveja. Y tú estás encantado de obedecer». John golpeó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el té salpicó sobre el mantel.
Basta. ¿Hasta cuándo más? Mary trabaja 2 turnos para pagar la hipoteca. Tiene derecho a decidir quién vive en su apartamento. Susan retrocedió como si la hubieran golpeado. Una expresión de inocencia ofendida apareció en su rostro. «¿Así que así le hablas a tu madre? ¿Aprendiste de tu pequeña Mary?» Su voz tembló. «Te crié, te arrastré a cuestas sola después de la muerte de tu padre. Pasé hambre, no dormí. Y ahora no hay lugar en tu corazón para tu propia madre y hermana». «Mamá, no empieces», dijo John con cansancio. Conocía bien esta táctica. Su madre activaba el modo víctima cada vez que sentía que perdía el control de la situación. «Sí, tienes una piedra en lugar de corazón». No la detuvo Susan, hermana con sobrino apretados en hacinamiento, y tú. Si tu padre viera en lo que te has convertido. Ese era un movimiento prohibido. John recordaba vagamente a su padre. Murió cuando él tenía 8 años, pero su madre usaba su imagen para manipular a su hijo, recordándole constantemente lo decepcionado que estaría su padre si viera cómo se comportaba. Siempre funcionaba antes, pero no hoy. «Papá quería que yo fuera feliz», respondió John con calma. «Y soy feliz con Mary. Eso es lo único que debería preocuparte». Sara puso los ojos en blanco. «Oh, vamos, divórciate de ella y asunto arreglado. Tengo una chica genial en mente para ti. Ella misma te ataría los cordones de los zapatos. Y respeta a los padres, por cierto». John se levantó de la mesa. «Esta conversación ha terminado». Fue a la habitación que había estado compartiendo con Tommy en estos días. El niño estaba sentado en la cama, armando algún juguete. «Tío Johnny, quiero ir a casa», dijo de repente. «¿Estás en casa?», se sorprendió John. «No, quiero ir a mi casa. Allí tenía mi propia habitación, y papá me dejaba ver dibujos animados», sollozó el niño. John se sentó a su lado. «¿Y dónde está tu papá ahora?» «Vive con una nueva tía. Mamá dijo que nos dejó porque es malo», se pellizcó la uña Tommy. «Pero yo creo que es bueno. Mamá solo grita todo el tiempo». John no supo qué decir. Sara nunca les contó detalles de sus relaciones. Solo aparecía periódicamente con nuevos hombres que desaparecían de su vida tan repentinamente como llegaban. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Mary. «Cubriendo 3 días a partir de mañana. Nadie estará en el apartamento». John lo releyó varias veces. ¿Le parecía a él o Mary realmente temía que él pudiera llevar a Sara al apartamento mientras ella está ausente? El pensamiento lo amargó. ¿Desconfía tanto de él? Quiso responder, pero no supo qué escribir. ¿Disculparse? ¿Pero no tenía razón al querer ayudar a su hermana? Asegurarle que no traería a nadie. ¿Pero por qué debería justificarse ante su propia esposa? Sara asomó la cabeza en la habitación. «Johnny, ¿quién te escribió?» «No es importante», gruñó. Pero su hermana ya le había arrebatado el teléfono de las manos. «De tu arpía. Escribe que se va por 3 días». Sus ojos se iluminaron con un mal fuego. «Escucha, esta es una gran oportunidad. ¿De qué estás hablando?», frunció el ceño John. «Bueno, ¿cómo?». Sara cerró la puerta y bajó la voz. «Podemos entrar y mirar. He querido ver este apartamento desde hace años, el que causa todo este alboroto». «Sara, para», sacudió la cabeza John. «Nadie va a ningún lado». «Vamos», resopló su hermana. «Solo entra, mira. El apartamento no nos va a comer, ¿verdad?». John imaginó de repente a Sara caminando por su apartamento con Mary, tocando las cosas de Mary, abriendo armarios, comentando la decoración. La imagen lo inquietó. «No», dijo firmemente, «ni siquiera lo pienses». Sara le lanzó una mirada despectiva. «Solo tienes miedo de ella. Ella te ha intimidado por completo». «No tengo miedo. Respeto su derecho al espacio personal», explicó John pacientemente. «Pff», escupió Sara y se fue, cerrando la puerta de un portazo. John se frotó cansado la cara con las palmas. ¿Cuándo su vida se convirtió en tal desastre? Hace solo un mes, él y Mary eran felices, hacían planes, y ahora está sentado en la cama de un niño discutiendo con su hermana sobre el derecho a entrar en su propio apartamento. ¿Cómo llegó a esto? Por la noche, Susan sentó a todos frente al televisor para ver una vieja película clásica, Moscú no cree en las lágrimas. En la escena donde la heroína vivía en un apartamento apretado con sus parientes, dividido por cortinas en secciones,
Suspiró significativamente. Así vivía la gente. Apurados, pero no se quejaban, porque la familia es lo principal. John no pudo soportarlo y salió al balcón. El frío viento de febrero lo atravesó. Pero era mejor que escuchar otra conferencia sobre valores familiares. Sacó un cigarrillo. Un hábito raro al que recurría solo en momentos de gran estrés. A Mary le disgustaba el olor del tabaco, y él nunca fumaba en casa. Mary, ¿qué estará haciendo ahora? ¿Pensando en mí? Dio una calada, mirando las luces de los coches que pasaban abajo. John empezaba a entender que cometió un error al dejar el hogar después de esa pelea. Debería haberse quedado, hablado, encontrado un compromiso. Pero como un niño ofendido, corrió a la mamá, y ahora no sabía cómo regresar sin perder la cara. Pesados copos de nieve húmeda colgaban en el aire. John levantó el cuello de su chaqueta. Mañana, decidió. Mañana hablaré con Mary cuando regrese de su turno. No puedo dejarlo así. Pero no sabía que Sarah y Susan ya estaban haciendo sus propios planes para mañana. Un plan que daría la vuelta a toda la vida familiar. Por la mañana, cuando John se fue a trabajar, Susan asomó la cabeza en la habitación de su hija. Sarah estaba acostada en la cama, desplazándose por las redes sociales. ¿Todavía no te levantas? Es casi mediodía, frunció el ceño su madre. ¿Y qué hacer? Arrastró las palabras Sarah perezosamente. ¿A dónde apurarse? Eso es lo que digo, se sentó Susan en el borde de la cama. Dime, ¿hablabas en serio ayer? Sobre ir a ver el apartamento. Sarah dejó el teléfono y se apoyó en el codo. ¿Y qué? ¿Tú también lo piensas? Bueno, solo pensé, como John volvió a casa. El apartamento está vacío ahora, comenzó Susan con cautela. Y tú necesitas un lugar para vivir. Sería bastante lógico si me mudara allí, recogió Sarah. También lo creo. Pero esa gallina, Mary, nunca estaría de acuerdo. Solo, no conoce las condiciones en las que viven tú y Tommy, suspiró su madre. Si viera lo difícil que es para el niño. Tiene un corazón de roble, descartó Sarah. Y además es ingrata. Johnny gana buen dinero y ella siempre está insatisfecha. No, mamá, conozco a Mary. Nunca estaría de acuerdo. ¿Y si...? Bajó la voz Susan. ¿Si simplemente vamos a mirar? Johnny tiene llaves. Sarah se sentó en la cama, completamente despierta. ¿Hablas en serio? Bueno, ¿qué tiene de malo? Extendió las manos Susan. No somos extraños. Johnny probablemente dejó algunas cosas en casa que necesita. Solo iremos, las conseguiremos. Y miraremos alrededor mientras estamos allí. Puramente por curiosidad. Sarah sonrió astutamente. ¿Sabes? Es una gran idea. He querido ver cómo están instalados desde hace años. Probablemente todo barato y sin gusto. Mary tiene cero gusto. Entonces iremos, asintió Susan. Solo no se lo digas a Johnny. No está él mismo ahora, preocupado. No hay necesidad de molestarlo. ¿Pero qué pasa con las llaves?, recordó Sarah. No creo que nos las dé. Susan sonrió misteriosamente y sacó un manojo de llaves del bolsillo de su bata. Y no las necesitamos. Hice duplicados cuando Johnny estaba en la ducha. Por si acaso. Uno nunca sabe. Sarah estalló en risas. Mamá, eres un genio. Siempre piensas en todo. Soy una madre, respondió Susan con dignidad. Una madre siempre debe estar un paso adelante. Prepárate, iremos después del almuerzo. Y Tommy nos ayudará. Él dirá qué habitación le gusta más. ¿Crees que tienen muchas habitaciones allí? Resopló Sarah. Es un estudio. Bueno, habitación y cocina. Se encogió de hombros su madre. Para empezar, eso está bien. En apreturas, pero no ofendidos. Intercambiaron miradas cómplices, satisfechos con su plan. Ninguno de ellos sospechaba que el viaje al apartamento de Mary resultaría bastante diferente de lo que esperaban. En el hospital reinaba el bullicio habitual. Mary apenas tuvo tiempo de cambiarse en el vestuario cuando la enfermera jefe la llamó. Mary Johnson, tenemos un ingreso. Infarto, 73 años. Necesita ayuda urgente. Las siguientes 2 horas pasaron en un trabajo intenso. Cuando la condición del paciente se estabilizó, Mary se sentó en el escritorio en el vestuario y exhaló. La enfermera Patricia, una mujer cercana a la jubilación con ojos amables, colocó una taza de té fuerte frente a ella. Aquí, bebe.
Veo que estás completamente agotada. Gracias, asintió Mary agradecida. Caso difícil. Apenas podías mantenerte en pie incluso antes del ingreso, notó Patricia. ¿Algunos problemas? Mary quiso descartarlo, decir que todo estaba bien, pero de repente se dio cuenta de que ya no podía guardárselo todo dentro. Discutí con mi esposo, confesó en voz baja. Se fue a vivir con su madre. ¡Ay, Dios mío! Sacudió la cabeza Patricia. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 5 años. Tomó un sorbo de té caliente Mary. Nunca discutimos tan seriamente. ¿Y cuál es el alboroto?, preguntó su colega. Mary contó brevemente sobre la situación con la hermana de su esposo, que quiere vivir en su apartamento. ¿Ves, Patricia? Trabajé tan duro durante años para comprar este apartamento. Su voz tembló. No dormí noches, tomé turnos extra, ahorré en comida, y ahora tengo que dárselo a alguien que no ha movido un dedo en su vida. Lo que dices es correcto, querida, asintió la enfermera. Nuestra generación también pasó por eso. Hicimos cola 20 años por apartamentos, y ahora los jóvenes piensan que todo debe entregárseles en bandeja de plata. Exactamente, exclamó Mary. Y eso es lo que digo, pero mi suegra piensa que soy egoísta y no quiero ayudar a la familia. ¿Y tu esposo? ¿Mi esposo? Sonrió amargamente Mary. El esposo está del lado de su madre. Dijo que solo pienso en mí misma. Patricia frunció el ceño. Oh, estos hombres, como niños hasta la vejez. ¿Qué planeas hacer? No lo sé, admitió Mary honestamente. Quizás dejar que las pasiones se enfríen, luego hablar con John, sin su madre y su hija. Correcto, aprobó su colega. Necesitas separar al hombre de la familia o se te echarán encima como una manada. Pero uno a uno tal vez vea que está equivocado. Su conversación fue interrumpida por una llamada. Se necesitaba ayuda urgente en la UCI. Mary se levantó de un salto y corrió por el pasillo, ajustándose la gorra médica mientras corría. Más tarde, pensó. El trabajo exigía concentración total, y eso era incluso mejor. No quedaba tiempo para pensamientos tristes. Alrededor de las 2 de la tarde, Susan y Sarah con Tommy estaban parados en la entrada del edificio de 9 pisos de Mary. Bonito edificio, evaluó Sarah, inclinando la cabeza hacia atrás. Y buen vecindario. Escuela cerca, jardín de infantes, perfecto para Tommy. Exactamente, asintió Susan. Y no lejos del metro. Tenemos 20 minutos a pie hasta la parada del autobús. Entraron al vestíbulo. La portera, una anciana con gafas en una cadena, levantó la vista de su tejido. ¿A quién buscan? A mi hijo, respondió Susan con dignidad. A John y Mary Johnson. Ah, asintió la portera. Al 34. No he visto a Mary en un tiempo, pero John pasó ayer. Susan se tensó. ¿Ayer? ¿Estás segura? Sí, se encogió de hombros la mujer. Noche, alrededor de las 7. Entró y salió rápido. No más de 5 minutos. Susan frunció el ceño. John no dijo que fue al apartamento. ¿Por qué lo ocultó? De todos modos, ¿qué importa? Gracias, asintió y llevó a Sarah y Tommy al ascensor. ¿Y qué podría haber estado haciendo allí?, susurró Sarah mientras subían al 7.º piso. Probablemente recogiendo cosas, asumió su madre. Salieron del ascensor y se dirigieron al apartamento 34. Susan sacó el manojo de llaves. Entonces primero. Esta es la cerradura inferior, murmuró ordenando las llaves. Probemos. Insertó la llave, pero no giró. Extraño, frunció el ceño Susan. ¿Quizás no esa llave? Probó otra, luego una tercera. Sin suerte. Mamá, quizás cambiaron la cerradura, sugirió Sarah, mirando nerviosamente a su alrededor. Vámonos, ¿eh? De ninguna manera, resopló Susan. ¿Para qué hice duplicados? Espera un minuto. Jadeó probando diferentes llaves. Finalmente, una entró en la cerradura. «¿Ves, te lo dije?», dijo triunfalmente girando la llave. Pero la llave se atascó a mitad de camino y no avanzó más. «¿Qué demonios?», se enfureció Susan. «Probaré la cerradura superior». La cerradura superior fue un poco mejor. La llave entró, pero giró con mucha dificultad. Susan empujó, torció, casi rompió la llave, pero finalmente la cerradura cedió. La cerradura inferior tomó otros 10 minutos. «Mamá, ¿cuánto más?», se inquietó Sarah.
¿Qué pasa si salen los vecinos? ¿Qué les decimos? Diremos que somos parientes. ¿Qué tiene de malo? Descartó Susan. Casi termino. Finalmente, en el quinto intento, la llave giró y la puerta se abrió. Susan exhaló aliviada y se volvió hacia su hija. ¿Ves? Y tú tenías miedo. Entra. Entraron en el pequeño pasillo. Sara inmediatamente comenzó a mirar alrededor. Papel tapiz barato, notó críticamente, pasando el dedo por la pared. Y laminado no el más fresco. Obviamente ahorraron dinero. Por supuesto, asintió Susan. Con sus ingresos. Tommy examinó curiosamente un cuadro enmarcado en la pared. Una reproducción de un paisaje marino de Aivazovsky. Me gusta, declaró, como en nuestra casa vieja. El gusto de Mary es como el de una jubilada, resopló Sara. Tales cuadros solo se cuelgan ahora en hogares de ancianos. Susan fue a la habitación y notó con satisfacción. La habitación es espaciosa, no se puede negar. Y hay un balcón. Abrió la puerta del balcón. Mira, Sara, incluso hay flores creciendo. Y buena vista. Sara ya exploraba el armario. ¡Guau! ¡Tanta ropa! Toda cara. Mira a dónde va el dinero. Probablemente para el trabajo. Asumió Susan, aunque sonaba la envidia en su voz. Ella trata con gente. Vamos, para el trabajo tiene uniformes, descartó Sara. No, esto es todo para su preciosa persona. Ahorra en el esposo, compra para sí misma. Se mudaron a la cocina. Susan abrió inmediatamente el refrigerador. Mira, todo ordenado, como una farmacia, no un refrigerador. Y todos productos dietéticos, requesón sin grasa, ensalada, pollo. Pobre Johnny probablemente se murió de hambre aquí. ¿Y qué es esto? Señaló Sara a una pequeña caja negra sobre el refrigerador. No sé, frunció el ceño Susan. ¿Algún reloj, quizás? Reloj raro sin esfera, entrecerró los ojos Sara. Y algo parpadea. De repente, una voz femenina vino de la habitación. ¿Hola? ¿Puedo preguntar qué hacen en el apartamento de alguien más? Susan gritó y se agarró el corazón. Sara palideció y apretó a Tommy contra ella. Lentamente salieron de la cocina y vieron a una joven sentada en un sillón con un portátil en su regazo. ¿Quiénes son ustedes?, apretó Susan. Soy Emily, amiga de Mary, respondió la mujer con calma. Y ustedes, supongo, son Susan y Sara. Mary me contó mucho sobre ustedes. Qué pena que no mencionó que vendrían hoy. Nosotros, por Johnny, encontró Susan. Él pidió recoger algunas cosas. ¿En serio? Levantó una ceja Emily. Es extraño que no advirtiera a Mary o a mí. Estoy aquí, por cierto, a petición suya, vigilando el apartamento mientras está en su turno. No lo sabíamos, murmuró Sara, retrocediendo hacia la salida. Probablemente nos iremos. Tememos que sea tarde. Emily asintió al portátil. ¿Ven? El apartamento tiene un sistema de videovigilancia. Cámaras en la entrada, en la habitación y en la cocina. Todo grabando. Los he estado observando durante 10 minutos mientras inspeccionan la casa de alguien más y comentan la instalación. Y todo está grabado. Susan palideció. ¿Qué videovigilancia? ¿Es esta una prisión? No, esta es propiedad privada, explicó Emily con calma. Y el propietario tiene todo el derecho de instalar cámaras por seguridad, especialmente si teme una entrada no autorizada. Somos parientes, se enfureció Susan. ¿Qué entrada no autorizada? John, el esposo de Mary, que no vive aquí ahora, notó Emily. Y por lo que sé, no les dio permiso para entrar al apartamento en su ausencia. ¿O me equivoco? Susan y Sara intercambiaron miradas. Habían sido atrapadas. Emily suspiró. Escuchen, creo que mejor esperamos a John. Ya lo llamé, viene en camino. Siéntense. ¿Puedo ver dibujos animados?, preguntó de repente Tommy, señalando la televisión. Por supuesto, sonrió Emily al niño. Aquí está el control remoto. Hay un canal infantil. El niño agarró felizmente el control remoto y se acomodó en el sofá, mientras Susan y Sara permanecían de pie sin saber qué hacer. Se sentían avergonzadas y asustadas al mismo tiempo. No las retengo, dijo Emily con calma. Pueden irse, pero la grabación se queda con Mary y la policía si ella decide presentar una denuncia por entrada ilegal en una vivienda. ¿Qué policía?
Se indignó Susan. Vinimos con buenas intenciones. ¿En serio? Se permitió una leve sonrisa a Emily. Y escuché cómo discutían que la habitación es espaciosa y Sarah con Tommy estarían bien aquí. ¿Son esas sus buenas intenciones? ¿Planeaban mudar a Sarah en secreto sin el conocimiento de Mary? En ese momento sonó el timbre. Emily se levantó y fue a abrirlo. En el umbral estaba John, pálido, con sudor en la frente. ¿Qué está pasando aquí?, exhaló viendo a su madre y hermana en el apartamento. Una pregunta muy interesante, asintió Emily, dejándolo entrar. ¿Quizás su mamá lo explicará? John desvió su mirada hacia Susan. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Susan levantó orgullosamente la cabeza. «Vinimos a ver cómo viven». «Nada criminal, solo una visita». «¿Y de dónde sacaste las llaves del apartamento?» La voz de John resonó con tensión. ¿Las tomaste de ti?, dijo inseguramente Susan. «Mentira», dijo John en voz baja. Y esa palabra golpeó a su madre en la cara como una bofetada. «Nunca te di llaves, las robaste e hiciste duplicados. ¿Verdad?» Sarah de repente sollozó. «Todo es culpa de mamá». Ella sugirió irrumpir en el apartamento mientras Mary está en el trabajo. «Yo no quería». «Sarah», Susan jadeó indignada. «¿Cómo puedes?» «¿Y qué?», ella replicó. «Es verdad, hiciste las llaves y me llamaste para mirar». John se cubrió la cara con las manos. «Dios, qué vergüenza. No puedo creer que mi propia familia sea capaz de esto. ¿Qué tiene de malo?» Susan explotó. «Entonces vinimos a mirar». «¿Qué? ¿Ahora encarcelarnos?» De repente sonó el timbre de nuevo. Emily lo abrió y aparecieron dos oficiales de policía, un joven sargento y un capitán mayor. «Hola», dijo el capitán. «Recibimos una llamada de los vecinos. Ruido, gritos». Tommy, al ver a la policía, se aferró temerosamente a su madre. «Todo está bien», dijo rápidamente John. «Solo una pelea familiar. Perdón por las molestias». «¿Y quién es usted?», preguntó el capitán. «Soy el dueño del apartamento», respondió John. «Bueno, el esposo dueño». «¿Y estas personas?», asintió el capitán hacia Susan, Sarah y Tommy. «Esa es mi madre y hermana con mi sobrino», suspiró John. «Vinieron a visitar». El capitán escaneó cuidadosamente a los presentes y, al notar la atmósfera tensa, frunció el ceño. ¿Todo realmente bien? ¿Necesitan ayuda? Emily aclaró la garganta. En realidad hay un problema. Estas personas entraron al apartamento sin el permiso del propietario, usando duplicados de llaves hechos sin su conocimiento. Tenemos una grabación de video de su entrada y cómo discuten planes para mudarse aquí. El capitán se puso serio. ¿Es así? En ese caso, tendremos que redactar un informe. Allanamiento, entrada ilegal. Por favor, todos quédense donde están. ¿Informe? Susan palideció. ¿Qué informe? Somos parientes. Parientes o no, entrar a la vivienda de otra persona sin el permiso del propietario es una violación, explicó pacientemente el capitán. Especialmente usando llaves duplicadas hechas en secreto. John parecía completamente perdido. Desvió su mirada de su madre a su hermana, sin creer que esta situación fuera real. «¿Quizás es algún error?», murmuró. «Mamá, di que no hiciste llaves duplicadas». Susan se presionó la mano contra el pecho. «Johnny, ¿sabes cuánto me preocupo por ti? Solo quería una llave de repuesto por si acaso. Si algo pasa, tendría una manera de llegar a ti». «No mientas», dijo John cansado. «Lo hiciste para espiarnos, y ahora mira en lo que se ha convertido». El joven sargento ya sacó un formulario de informe. «Entonces establezcamos identidades. Sus identificaciones, por favor». «¿Puedo hacer una sugerencia?», interpuso Emily. «Represento los intereses de Mary, la dueña del apartamento. Está en su turno en el hospital ahora y no puede estar aquí». «Estamos escuchando», asintió el capitán. «Sugiero no redactar un informe, sino limitarnos a una advertencia verbal con la condición de que Susan y Sarah se disculpen públicamente con Mary cuando regrese y entreguen todas las llaves duplicadas que tienen». El capitán miró pensativamente a las mujeres. «Esa es una opción posible, pero la decisión de presentar una queja debe ser tomada por la parte agraviada. En este caso, la dueña del apartamento». «Llamaré a Mary», dijo Emily sacando su teléfono. «No llames», chilló Susan. «No la llames».
Nos iremos, ahora mismo. Tememos que eso no sea posible, suspiró el capitán. Ya hemos documentado la violación. Ahora, o redactamos el informe o obtenemos una renuncia de reclamaciones. Tommy lloraba silenciosamente, asustado por lo que ocurría. Sara abrazó a su hijo. Mira, ha alterado al niño. Monstruos. ¿Y no tienen vergüenza de arrastrar al niño a tal situación? Preguntó John de repente con dureza. ¿Qué pensará ahora de su abuela y mamá que hacen cosas ilegales? ¿Cómo te atreves? Se indignó Susan. Te crié, no dormí noches. ¿Y ahora eliges a esa? ¿Esa? Mi esposa, dijo firmemente John. Sí, elijo a mi esposa, que se mata en 2 trabajos, ayuda a la gente, paga honestamente la hipoteca y no roba de nadie. A diferencia de algunos. Un pesado silencio colgó en la habitación. Emily hablaba silenciosamente por teléfono en la esquina. El capitán de policía esperaba pacientemente. El sargento estaba en la puerta, como si temiera que alguien intentara escapar. Finalmente, Emily terminó la llamada. Contacté a Mary. Está dispuesta a no presentar un informe, pero con la condición de que esto nunca vuelva a ocurrir y todas las llaves duplicadas sean entregadas a ella, y quiere hablar con John a solas cuando regrese de su turno. Susan exhaló aliviada. Bueno, ahí, ¿por qué no desde el principio? Por supuesto, no volverá a ocurrir. Daré las llaves. Hurgó en su bolso y sacó el manojo de llaves. ¿Todas? Preguntó severamente el capitán. Piense cuidadosamente. Si resulta que guardó duplicados, el caso tomará un giro más serio. Susan dudó. Luego, renuentemente, sacó otra llave de un bolsillo oculto en su bolso. Aquí, esta es para la cerradura superior. Emily tomó las llaves y las colocó sobre la mesa. Bien, asintió el capitán. Entonces redactaremos un informe sobre una conversación preventiva y lo dejaremos ahí. Mientras la policía llenaba los documentos, reinó un tenso silencio en el apartamento. Tommy había dejado de llorar y veía dibujos animados de nuevo, como si nada hubiera pasado. Los niños olvidan rápidamente los problemas, especialmente si no entienden su seriedad. Susan se sentó en el borde de una silla, con los labios apretados. No miraba a su hijo, pero ocasionalmente lanzaba miradas enojadas a Emily, como si ella tuviera la culpa de todo lo ocurrido. Sara jugueteaba con la correa de su bolso, luchando contra el impulso de agarrar a su hijo y huir lejos de esta pesadilla. John estaba parado junto a la ventana, mirando el patio nevado abajo. Fragmentos de pensamientos giraban en su cabeza, ninguno de los cuales podía atrapar y pensar hasta el final. Su pecho se sentía vacío y doloroso al mismo tiempo. Finalmente, la policía terminó la documentación. Firmen aquí. El capitán entregó el informe a Susan y Sara. Esto confirma que se les realizó una conversación preventiva sobre la inadmisibilidad de la entrada ilegal en una vivienda. Las mujeres firmaron en silencio. Y tú, joven, también necesitas firmar, dijo el capitán a John como testigo. John tomó mecánicamente la pluma y puso una firma amplia, sin leer el texto. Bueno, eso es todo. El capitán recogió los papeles. Espero que este incidente sirva como lección y no vuelva a ocurrir. Por supuesto, asintió Susan, ya recuperándose del susto. Entendimos todo. Nunca más. Entonces podemos irnos. El sargento abrió la puerta. Adiós. Cuando la policía se fue, el silencio volvió a colgar en el apartamento. Susan lo rompió. Bueno, lo llevaron a la policía. ¿Feliz? Miró enojada a Emily. ¿Y si los vecinos se enteran? ¡Qué vergüenza! Mamá, dijo John en voz baja. ¿Hablas en serio ahora? ¿Deberíamos estar felices de que tu nuera no presentó un informe sobre ti? Johnny, ¿no crees que lo hice a propósito? Susan intentó fingir sorpresa inocente. Solo quería ver cómo viven. Para. John la interrumpió bruscamente. Escuché todo. Tú y Sara planeaban mudarla al apartamento de Mary sin permiso. Esto, se ahogó con indignación. Simplemente no cabe en mi cabeza. ¿Y qué tiene de malo? Sara de repente se enfureció. ¿Eres mi hermano o qué? Deberías ayudar. Tommy necesita una habitación normal, no un rincón en casa de la abuela. Entonces encuentra un trabajo y alquila una habitación normal. No pudo contenerse John. Eres una mujer adulta, madre. Deja de vivir a costa de parientes.
Sara se levantó de un salto, agarró su bolso. Ah, así. Bien entonces. No necesito tu ayuda. Vamos, mamá, no somos bienvenidos aquí. Esperen. Emily les bloqueó el paso. Se olvidaron del acuerdo. Mary pidió esperarla para que puedan disculparse en persona. De ninguna manera, resopló Susan. No lo haremos. Nos hemos humillado suficiente. Basta, mamá. Había tal fatiga en la voz de John que Susan involuntariamente calló. ¿No entiendes? Esta es la última oportunidad de preservar de alguna manera las relaciones. Mary podría haber presentado un informe y entonces tendrían problemas reales. Y ella ofrece simplemente disculparse. ¿Y qué? ¿Arrodillarse a sus pies? Preguntó sarcásticamente Susan. No, solo decir lo siento, como una persona normal, suspiró John. Al menos por mi bien. Susan calló, mirando a su hijo. Algo en sus ojos la hizo contener otra pulla. Por primera vez en mucho tiempo vio en él no a un niño al que podía mandar, sino a un hombre adulto, decepcionado en su madre. Bien, dijo reaciosamente, esperaremos. Si no es por mucho tiempo. Emily miró el reloj. Mary dijo que intentaría salir temprano. Creo que estará aquí en una hora más o menos. ¿Quieren té? Pasaré, gruñó Susan y se volvió ostentosamente. Sara se encogió de hombros. ¿Puedo tener algo? ¿Y para Tommy también? Emily asintió y fue a la cocina. John la siguió. Gracias por no escalar, dijo en voz baja cuando estuvieron solos. Todo esto es terriblemente incómodo. No me corresponde decidir, se encogió de hombros Emily, sacando tazas. Mary es mi amiga, y estoy actuando en sus intereses. Pero sabes, John, lo miró atentamente. Realmente es difícil para ella ahora. Te ama, pero siente que la traicionaste. John bajó la cabeza. Lo sé, yo realmente me comporté como un idiota. No puedes imaginar lo avergonzado que estoy. Puedo, puso la tetera Emily, pero sabes, hay un dicho. Un amigo se conoce en la adversidad. Lo reformularía. Un esposo se conoce en conflicto con su mamá. Y es importante de qué lado terminas. Estoy del lado de Mary, dijo firmemente John. Ahora lo sé con certeza. Emily sonrió. Genial. Lo principal es que ella lo crea. Mary caminaba por la calle nevada envolviéndose en una bufanda. Su cabeza zumbaba de fatiga y preocupaciones. Después de la llamada de Emily, apenas podía concentrarse en el trabajo. Los pensamientos volvían constantemente a lo ocurrido en su apartamento. Susan y Sara irrumpieron en su hogar, hurgaron en sus cosas, planearon mudarse. Da miedo pensar qué habría pasado si Emily no hubiera aceptado vigilar el apartamento. Si no hubiera cámaras de vigilancia que Mary instaló después de un robo en el edificio vecino, lágrimas brotaron en sus ojos, pero Mary las parpadeó rápidamente. No, no voy a llorar, pensó resueltamente. Basta, he sufrido suficiente de esta familia. Al acercarse a la casa, vio una figura familiar en la entrada. John parado, cambiando de pie, fumando, aunque dejó de fumar hace 5 años. Al verla, arrojó el cigarrillo y se acercó a ella. Mary, yo... No aquí, dijo brevemente pasando de largo. Hablaremos en casa. En el ascensor guardaron silencio. Mary miraba los botones del piso, John sus botas. Una pared invisible parecía crecer entre ellos. Cuando entraron al apartamento, Mary sintió de inmediato la tensión que colgaba en el aire. Susan estaba sentada en el borde del sofá, espalda recta, como en una cita con el médico. Sara mordía nerviosamente sus labios, mirando a Tommy, que estaba absorto dibujando algo en un cuaderno. Emily estaba sentada en un sillón con una taza de té. «Hola», dijo secamente Mary, quitándose el abrigo. «Me alegra que esperaran». «Mary, ¿cómo estás?», se levantó Emily. «¿Turno difícil?» «Ha habido peores». Mary se frotó cansada los ojos. «Gracias por quedarte. Y gracias por la llamada». «Lo grabé todo», dijo en voz baja Emily. «El archivo está en tu nube. Por si acaso». «Bien», asintió Mary y se volvió hacia Susan. «Entonces estoy escuchando». Susan apretó los labios, claramente sin querer iniciar la conversación primero. Sara se movía inquieta en su lugar. «Mamá». Sara, la voz de John sonó inusualmente firme. «¿Querías decirle algo a Mary?» Susan suspiró, como antes de saltar a agua helada. «Mary, nosotros...»
Me gustaría disculparme por el incidente de hoy. No deberíamos haber entrado al apartamento sin permiso. Y Mary cruzó los brazos sobre el pecho. Y no volverá a ocurrir, añadió Susan entre dientes apretados. Devolvimos todas las llaves. Mary asintió. Y desvió su mirada hacia Sara. ¿Y qué dices tú? Sara vaciló. Yo también me disculpo. Fue una mala idea. Solo queríamos... Solo quería... ¿Solo qué? Preguntó fríamente Mary. Solo querían vivir gratis en mi apartamento, por el que pago una hipoteca de $5,000 al mes, por el que trabajo 2 turnos. ¿Me niego todo? Mary, intervino John, no es solo Sara. Todos somos culpables. Yo primero. Debería haber cortado de raíz estas charlas, pero en cambio dejé que mamá y hermana me manipularan. John, se indignó Susan. Sí, mamá, manipular exactamente, dijo firmemente. Jugaste con la pena, recordaste tus sacrificios por nosotros, hablaste de papá. Sabías cómo me afecta, y lo usaste. Susan abrió la boca para objetar, pero algo en el rostro de su hijo la detuvo. Y tú, Sara, se volvió John hacia su hermana. Has estado transfiriendo responsabilidad a otros toda tu vida. Primero a mamá, luego a tus hombres, ahora a mí. Basta. Es hora de aprender a resolver tus propios problemas. Sara bajó la cabeza pero no discutió. Quizás por primera vez en su vida escuchó la verdad de su hermano y se dio cuenta de su justicia. Mary observó esta escena con sorpresa. Nunca había visto a John tan resuelto, fuerte, capaz de enfrentarse a su madre. Era como una persona diferente. Mary, se volvió John hacia su esposa. Quiero hablar contigo a solas, si es posible. Mary dudó. Parte de ella quería continuar aclarando las cosas con su suegra y cuñada, decir todo lo que había hervido durante años. Pero en los ojos de John había tal remordimiento, tal súplica, que simplemente asintió. Bien. Vamos a la cocina. Susan se sobresaltó, como si quisiera decir algo, pero Emily la detuvo con un ligero toque en el brazo. Déjenlos hablar. Es importante. En la cocina, Mary se sentó a la mesa, doblando las manos frente a ella. John permaneció de pie, apoyado contra el refrigerador. Mary, no sé cómo expresar lo avergonzado que estoy, comenzó. Lo que hicieron mamá y Sara es imperdonable. Pero aún peor es que yo permití que sucediera. Debería haber detenido sus insinuaciones, sus planes de inmediato. Pero yo me acobardé. ¿Por qué, Johnny? Preguntó Mary en voz baja. ¿Por qué no me apoyaste? Soy tu esposa, llevamos 5 años juntos y siempre he estado de tu lado. Y tú me abandonaste en el primer conflicto serio. John suspiró pesadamente. ¿Sabes? Toda mi vida he vivido con el pensamiento de que debo estar a la altura de las expectativas de mamá. Después de la muerte de papá, ella constantemente decía, «Eres el hombre principal de la familia ahora, debes cuidar de mí y Sara». Y lo intenté, realmente lo intenté. Estudié bien. Me gradué de la universidad con honores, encontré un trabajo. Pero no importaba lo que hiciera, mamá siempre quería más. Nunca estaba satisfecha con lo que tenía. Se pasó la mano por el cabello, reuniendo sus pensamientos. Cuando te conocí, por primera vez me sentí necesitado como soy, sin condiciones. No exigías que fuera mejor, más fuerte, más rico. Solo me amabas. Y yo tenía miedo de perder eso, así que intentaba complacer a todos, a ti y a mamá. Pero no funciona así, Johnny, dijo suavemente Mary. Tarde o temprano tienes que elegir. Lo sé, asintió. Y hoy hice esa elección cuando vi cómo mamá y Sara invadían nuestra vida. Me di cuenta de que no puedo consentirlas más. Es injusto para ti y para nosotros, para nuestra familia. Mary miró a su esposo con una larga mirada. En sus ojos había sinceridad difícil de fingir. Te creo, Johnny, dijo finalmente. Pero no necesito solo palabras, necesito acciones. No quiero vivir con miedo de que tu madre o hermana aparezcan en nuestro apartamento en cualquier momento con reclamos o demandas. Lo prometo, no volverá a ocurrir, dijo firmemente John. Hablaré con ellas y estableceré límites claros. Nadie nos dirá cómo vivir y administrar nuestra propiedad. Mary sonrió débilmente. ¿Nuestro? ¿Empezaste a considerar este apartamento nuestro? ¿Qué hay de tu apartamento? Vive como quieras.
John se avergonzó. Me equivoqué. Es nuestro apartamento porque somos familia. Y aunque legalmente está a tu nombre, siempre lo consideraré nuestro hogar común y lo protegeré. Se acercó y tomó cuidadosamente su mano. Mary, soy muy culpable contigo. Me comporté como un cobarde, como un niño de mamá. Pero quiero arreglarlo, quiero convertirme en el hombre que mereces. Un esposo en quien puedas confiar. ¿Tú me darás esa oportunidad? Mary sintió un nudo que le subía por la garganta. En los últimos días había llorado tanto que parecía que no quedaban lágrimas, pero volvieron a brotar. ¿Sabes, Johnny? Estoy tan cansada de ser fuerte, confesó. Siempre sola, siempre por mí misma. En el trabajo responsabilidad por los pacientes, en casa hipoteca, hogar. Y en un momento difícil ni siquiera obtuve apoyo de mi esposo. Perdóname. John se arrodilló ante ella. Te juro, no volverá a ocurrir. Estaré ahí siempre, pase lo que pase. Mary quiso decir algo, pero en ese momento la puerta de la cocina se abrió ligeramente y apareció la cabeza de Tommy. Tía, ¿puedo tomar algo? Mary se secó rápidamente los ojos y sonrió. Por supuesto, Tommy. ¿Qué? ¿Agua o jugo? Jugo. El niño entró tímidamente en la cocina. ¿Estabas llorando? No, sacudió la cabeza Mary, sacando una caja de jugo de manzana del refrigerador. Solo ojos cansados. Trabajé mucho hoy. ¿Y qué haces en el trabajo? Preguntó Tommy, tomando el vaso con jugo. Soy enfermera, respondió Mary. Trabajo en el hospital, ayudo a los médicos a tratar a la gente. Los ojos del niño se agrandaron. «Guau, ¿das inyecciones?» «Lo hago». Mary sonrió involuntariamente. «Pero no solo. También doy pastillas, pongo infusiones, hago curas». «Genial», dijo respetuosamente Tommy, «y tengo miedo a las inyecciones». «Todos lo tienen», guiñó conspirativamente Mary. «Incluso los adultos solo no lo admiten». Tommy se rió y tomó un gran sorbo de jugo. «Gracias. ¿Puedo dibujar más?» «Tienes marcadores tan geniales, no como los de la abuela». «Ella compra viejos que dibujan mal». «Por supuesto, dibuja», asintió Mary. «Solo intenta no ensuciar la mesa». «¿De acuerdo?» «Tendré cuidado», prometió Tommy y salió corriendo de la cocina. John, todavía arrodillado, sacudió la cabeza. «Los niños no entienden todo este lío de adultos, ¿verdad? Solo viven y disfrutan la vida». «Y es bueno que no lo hagan», suspiró Mary. «Este lío, como lo pones, puede envenenar la vida». John finalmente se levantó y se sentó a su lado. «Entonces tú, ¿me perdonas?» Mary hizo una pausa, reuniendo pensamientos. «John, te amo, realmente te amo. Pero lo que pasó estos días me lastimó profundamente. No puedo simplemente olvidarlo y pretender que no pasó nada. Necesito tiempo para volver a confiar en ti». «Lo entiendo», asintió. «Y estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario. ¿Pero puedo volver a casa?» «Te extraño mucho, a nosotros». Mary miró a los ojos de su esposo. En ellos había tanta esperanza, tanto remordimiento, que su corazón tembló. «¿Puedo?», dijo en voz baja, «pero con una condición. Tú y yo salimos ahora y explicamos a tu mamá y hermana que ninguno de ellos vivirá en nuestro apartamento. Nunca. Este es nuestro hogar, y nosotros decidimos quién y cuándo puede estar aquí. Y tú me apoyarás en esto». «Lo prometo», dijo seriamente John. «Les diré todo tal como es». Se levantó y extendió su mano a Mary. «Vamos. Es hora de poner los puntos sobre las íes». Cuando regresaron a la habitación, la atmósfera allí claramente había cambiado. Susan ya no parecía tan beligerante y Sara parecía sumisa y pensativa. Tommy estaba sentado en el suelo, absorto dibujando algo en el álbum. Emily discretamente se hizo a un lado, dando a la familia la oportunidad de aclararlo por sí mismos. «Mamá, Sara», comenzó John, sosteniendo la mano de Mary. «Mary y yo hablamos y queremos aclarar algo». Susan levantó la cabeza pero permaneció en silencio. «Primero, me voy a casa con mi esposa», dijo firmemente John. «Nuestra pelea fue un error que pretendo arreglar». Sara torció los labios pero no comentó. «Segundo», continuó John, «este apartamento es nuestro hogar con Mary. Nosotros decidimos quién y cuándo puede estar aquí. Y ahora quiero decir claramente,
Sara con Tommy no vivirán aquí. Ni temporalmente, ni permanentemente. Esto no está sujeto a discusión. Johnny, se indignó Susan. ¿Cómo puedes decir eso? Sara es tu hermana, Tommy tu sobrino. Sí, y los amo, asintió John. Pero amar no significa dejarlos sentarse sobre tu cuello. Sara es una mujer adulta, de 30 años. Es hora de que tome responsabilidad por su vida. ¿Cómo te atreves? Sara saltó del sofá. Después de todo lo que he pasado. Ingrato, desalmado. ¿Y qué exactamente has pasado, Sara? Preguntó John con calma. Romper con otro hombre que no quería mantenerte. ¿Qué hay de tan trágico? Millones de mujeres crían hijos sin esposos y se las arreglan de alguna manera. Trabajan, alquilan vivienda, proveen para los niños. Tú. Sara se ahogó de indignación. ¿Dónde encontraré un trabajo con mi educación? ¿Y dónde has buscado? Interpuso Mary. En los últimos 3 años, ¿has enviado un currículum, has ido a una entrevista o solo esperaste sentarte sobre el cuello de alguien? No es de tu incumbencia, esnifó Sara. Lo es, dijo calmadamente Mary, porque estás reclamando mi apartamento. Así que tengo derecho a saber por qué no puedes mantenerte a ti misma y a tu hijo independientemente. Tengo un niño pequeño. ¿Quién lo cuidará? Tiene 5 años, notó Mary. Puede ir al jardín de infantes. ¿Y tú? Trabajar tiempo completo, como millones de otras madres. Deja de acosar a la chica, interpuso Susan. Has sufrido suficiente. Mamá, no estás ayudando, dijo John cansado. Ha estado excusando a Sara toda su vida, consentiéndola. Y mira a dónde ha llevado. A los 30, es incapaz de tomar decisiones independientemente y asumir responsabilidad por ellas. Susan apretó los labios. ¿Así que te estás negando a ayudar a tu propia hermana? Dejándola en problemas. No nos negamos a ayudar, explicó pacientemente John. Pero hay una diferencia entre ayuda y dependencia. Podemos ayudar a Sara a encontrar un trabajo. Podemos cuidar a Tommy a veces si es necesario. Podemos dar dinero para el primer depósito del alquiler de un apartamento. Pero no la mantendremos completamente y no le daremos nuestro apartamento. Todo está claro contigo. Susan se levantó. Sara, prepárate. No somos bienvenidos aquí. Mamá, estás en eso de nuevo, sacudió la cabeza John. Nadie dice que no sean bienvenidos, solo estamos estableciendo límites. Eso es normal. En mi época nadie hablaba de límites, se indignó Susan. La familia era familia. Todos se ayudaban mutuamente. Y tú tenías tu propio apartamento, notó Mary, que conseguiste del Estado. Y yo tuve que encorvarme durante años por el mío y tengo derecho a decidir quién vive en él. ¡Ugh! ¡Qué mercenario! Hizo una mueca Susan. No pensé, Johnny, que atarías tu vida a una mujer tan desalmada. John de repente golpeó su puño sobre la mesa con tanta fuerza que las tazas saltaron. Basta. Basta de insultar a mi esposa. Basta de manipularme. Si no pueden respetar mi elección y mi familia, entonces realmente es mejor que no nos veamos por un tiempo. Susan palideció. ¿Estás renunciando a tu madre? No, mamá, dijo más calmado John. No te estoy renunciando, solo te estoy pidiendo que respetes mi derecho a mi propia vida. Respetar a mi esposa y nuestras decisiones. No es tan difícil si lo piensas. Susan quiso decir algo, pero de repente Sara se levantó del sofá. Mamá, basta, dijo en voz baja. Johnny tiene razón, nos excedimos. Deberíamos haber preguntado, no planear a sus espaldas, y ciertamente no deberíamos haber irrumpido en su apartamento sin permiso. Susan miró a su hija como a un fantasma. Sara, ¿qué te pasa? Nada. Se encogió de hombros. Solo de repente vi cómo se ve desde afuera. Realmente nos comportamos feo, y ahora también exigimos que nos compadezcan por eso. No esperaba tal traición de ti, sacudió la cabeza Susan. No es traición, mamá, suspiró Sara. Solo finalmente miré la verdad a los ojos. Realmente no he trabajado durante muchos años, vivido a costa de otros. Primero en tu cuello, luego en los cuellos de los hombres, ahora quería sentarme en el cuello de mi hermano. Y Tommy irá a la escuela pronto. ¿Qué ejemplo le estoy dando? Emily, que había estado observando silenciosamente esta escena, asintió aprobatoriamente. Visión muy madura de la situación, sonrió débilmente Sara. Parece que es hora de que crezca, ¿verdad?
Mejor tarde que nunca, sonrió Emily. ¿Sabes? En mi agencia hay una vacante para secretaria. Nada complicado. Atender llamadas, recibir clientes, clasificar correo. Pero para empezar, perfecto. Y horario conveniente de 9 a 5, fines de semana libres. Justo el tiempo suficiente para dejar a Tommy en el jardín de infantes y recogerlo. ¿En serio? Los ojos de Sara se iluminaron. ¿Y cuánto pagan? 3.000 en prueba, luego 3.500, respondió Emily. Más seguro de la empresa y reembolso del teléfono móvil. Sería genial, dijo aturdida Sara. Yo lo pensaré, gracias. Susan parecía desconcertada, claramente no esperaba tal giro. Sara, ¿hablas en serio de trabajar como secretaria? ¿Con tu educación en artes liberales? ¿Y qué tiene de malo, mamá? Se encogió de hombros Sara. Trabajo normal. Para empezar, perfecto. Y luego tal vez hacer carrera, o tomar cursos, mejorar calificaciones. Tommy, que había estado dibujando en silencio hasta entonces, de repente corrió a su madre y le entregó una hoja de papel. Mamá, mira lo que dibujé. El dibujo mostraba a una mujer con traje de negocios con algunos papeles en las manos. Junto a ella, un niño pequeño. Esta eres tú en el trabajo y este soy yo, explicó orgullosamente Tommy. Quiero que trabajes también, como todas las mamás en el jardín de infantes. De lo contrario me da vergüenza cuando preguntan, y no sé qué decir. Sara abrazó a su hijo, lágrimas brillando en sus ojos. Gracias, cariño. Mamá definitivamente encontrará un trabajo. Lo prometo. Susan observó lo que ocurría aturdida. Los eventos se desarrollaban nada según el escenario que planeó. En lugar de unirse contra la arrogante nuera, sus propios hijos de repente respetaban a Mary y parecían dispuestos a ponerse de su lado. Bueno entonces, dijo finalmente, apretando los labios. Veo que todos han decidido sin mí, como siempre. Mamá, no. Empieces, suspiró John cansado. Nadie decidió sin ti. Solo estamos aclarando la situación y espero que puedas verla de manera diferente también. ¿Cómo diferente? Ajustó el cuello de su blusa Susan. Admitir que estoy equivocada, que soy vieja, fuera de mi mente, ¿no entiendo las formas modernas? No, mamá. Se sentó John a su lado en el sofá. Entiende que Mary y yo somos una familia. Tenemos nuestra propia vida, nuestras reglas. Y estamos pidiendo que respeten nuestro derecho a decidir cómo vivir nosotros mismos. Susan apretó los labios pero permaneció en silencio. El silencio colgó en la habitación, roto por un timbre de teléfono. Emily miró la pantalla. Perdón, llamada de trabajo, contestaré. Fue al pasillo, dejando a la familia sola. Susan aprovechó el momento. Johnny, entiendo todo, pero no olvides, soy tu madre. Siempre te deseé solo lo bueno. Quizás a veces me excedí, pero solo con las mejores intenciones. ¿Sabes, mamá? Tomó su mano John. En esta historia entendí mucho, incluyendo que las mejores intenciones no justifican acciones incorrectas. Si realmente me deseas lo bueno, deberías respetar mi elección. Mi esposa es Mary y la amo. Susan quiso objetar, pero de repente miró a su hijo de nuevo. Ante ella no estaba un niño al que podía mandar, sino un hombre adulto, seguro de sí mismo. ¿Cuándo cambió tanto? Tienes razón, hijo, dijo inesperadamente para todos. Me acostumbré demasiado a mandar. Primero en el trabajo. Fui gerente durante 35 años, ¿recuerdas? Luego en casa. Después de la muerte de tu padre, vi lo difícil que era para ti sin un ejemplo masculino. Y lo tomé todo sobre mí. Quizás me excedí. John parpadeó sorprendido. Tal admisión definitivamente no la esperaba. «Mamá, ¿hablas en serio?» Susan suspiró. ¿Qué elección tengo? O admito que fui demasiado estricta y exigente, o pierdo a mi hijo. No es una elección tan difícil. Mary, que había estado observando silenciosamente la conversación hasta entonces, se acercó y se sentó cerca. Susan, nunca quise interponerme entre tú y John. Realmente entiendo lo importante que es la familia. Mi abuela siempre decía, la familia son hilos que nos conectan con el pasado y el futuro. Pero la familia no son solo lazos de sangre, también es respeto, aceptación y apoyo. Susan miró atentamente a su nuera, como si la viera por primera vez. ¿Sabes, Mary? Cuando Johnny te trajo a casa, pensé que eras una cazafortunas.
demasiado independiente, con ambiciones. En mi época, las chicas no eran así. Más modestas, hogareñas. Los tiempos cambian, sonrió suavemente Mary. Ahora las mujeres se esfuerzan por ser independientes. Pero eso no significa que no valoremos la familia. Amo a tu hijo, Susan, más que a la vida. Y estoy dispuesta a cualquier cosa por nuestra familia. Veo, asintió Susan, realmente lo amas, y él a ti. Desvió su mirada hacia su hijo. Solo una persona ciega no notaría cómo te mira. Emily regresó a la habitación. Perdón, llamada de trabajo. ¿No interrumpí? No, se levantó Susan. Estábamos justo a punto de irnos. Creo que los jóvenes necesitan estar solos. ¿Estás segura?, preguntó Mary. Es tarde. ¿Quizás té? Gracias, pero es hora para nosotros, sacudió la cabeza Susan. Sara, prepara a Tommy. Sara, que había estado sentada en silencio todo este tiempo, asintió. Sí, mamá. Tommy, cariño, hora de ir a casa. El niño se separó a regañadientes de sus dibujos. ¿Puedo llevarme el álbum? Muchas páginas en blanco. Por supuesto, llévalo. Mary acarició cariñosamente su cabello. Y los marcadores también. Tengo más. Gracias, sonrió Tommy. Eres tan amable. Estas simples palabras infantiles derritieron el hielo en la habitación. Susan sonrió sin tensión por primera vez esa noche. Y realmente, Mary, eres amable. Perdónanos por todo esto. Hizo un gesto alrededor de la habitación. Estuvimos equivocadas. Está bien, asintió Mary. Solo olvidemos este incidente desagradable y empecemos con una hoja en blanco. Buena sugerencia, aprobó Susan y se volvió hacia Emily. ¿Y sobre el trabajo para Sara? ¿Es en serio? Absolutamente, asintió Emily. Necesitamos una persona responsable en la oficina. Sara, si quieres, ven a una entrevista el lunes. Aquí está mi tarjeta. Sara tomó la tarjeta y la guardó cuidadosamente en su billetera. Gracias, definitivamente vendré. Y también, añadió Emily, tenemos un gran agente inmobiliario en la agencia especializado en alquileres. Si quieres, te ayudará a encontrar un apartamento asequible cerca de la oficina. Sería genial, asintió Sara. Gracias. Cuando todos se reunieron en el pasillo, Susan de repente abrazó a Mary. Torpemente, pero sinceramente. Perdona a una vieja tonta. ¿Eh? Solo me preocupaba por Johnny. Y por Sara con Tommy. Lo entiendo. Mary palmeó cuidadosamente la espalda de su suegra. Todo está bien. Al despedir a los invitados, Mary y John regresaron a la habitación. Emily estaba recogiendo sus cosas. Bueno, creo que también me iré. Tienen cosas de qué hablar sin mí. Gracias, Em. Mary abrazó a su amiga. Eres una verdadera amiga. Si no fuera por ti. Si no fuera por mí, habrías pensado en otra cosa, sonrió Emily. Siempre fuiste inteligente. Y por cierto, bajó la voz. Buena idea con las cámaras. ¿Sabes? Al principio incluso creí que eran reales. John, al escuchar la última frase, parpadeó sorprendido. ¿Qué? ¿Quieres decir que no hay cámaras? Mary se encogió de hombros, avergonzada. Bueno, no exactamente. Hay una en la puerta principal. ¿Y en el apartamento? En general fue un pequeño truco. Compré cámaras falsas en la ferretería, cuestan centavos, y Emily fingió ver la grabación. John estalló en risas. ¡Guau! Y yo lo creí. Las engañaron hábilmente. Nos corrigió Mary. Nos engañaron. Tú también estabas entre los engañados, recuerda. Y merecidamente, asintió seriamente John. Emily, ya vestida, estaba en la puerta. Bueno, chicos, ¿entonces paz? Paz, asintió Mary. Lentamente, gradualmente, pero paz. Genial. Emily besó a su amiga en la mejilla. Nos vemos entonces, y manténganme informada sobre las noticias. Cuando la puerta se cerró tras Emily, John y Mary se quedaron solos. Durante unos segundos, un silencio incómodo colgó. Parecían no saber qué decir después de todo lo ocurrido. Probablemente estés cansada, preguntó finalmente John. Turno difícil. Luego este desgaste nervioso. Cansada, admitió Mary, quitándose la gorra médica que olvidó quitarse al llegar a casa. Pero sabes, me siento liviana de alguna manera. Como una piedra quitada de mi alma. John la abrazó cuidadosamente.
Perdóname, Mary, fui un tonto. Juro, no volverá a ocurrir. Mary se apretó contra él, inhalando el familiar aroma de colonia, café y algo inefablemente Johnny. Te creo. ¿En serio? Sonaron esperanza y sorpresa en su voz. En serio, asintió. Hoy vi un John diferente, fuerte, decidido. Un hombre que puede defenderse a sí mismo y a su familia. Y sabes, sonrió astutamente, realmente me gusta este John. Él la besó en la coronilla. Este John no va a ningún lado, lo prometo. Está aquí para siempre. Bien, bostezó Mary. Y ahora, si no te importa, me gustaría ducharme e irme a la cama. Terriblemente cansada. Por supuesto, asintió John. Y haré la cama con sábanas limpias y prepararé té. Con miel y limón, como te gusta. Mary sonrió agradecida y fue al baño. Parada bajo los chorros calientes del agua, sintió que la tensión de los últimos días se liberaba gradualmente. ¿Realmente todo está bien?, pensó, masajeando sus hombros cansados. Es difícil de creer, pero en lo profundo la esperanza la calentaba. Cuando salió del baño, envuelta en una bata mullida, el apartamento olía a té fresco y algo más sabroso. Hice sándwiches, explicó John, encontrándola en la puerta del dormitorio. Pensé que tendrías hambre. No puedes imaginar cuánto, admitió Mary con una risa. En el hospital, ni siquiera tiempo para picar algo. El dormitorio la recibió con limpieza y comodidad, ropa de cama fresca con su patrón favorito de margaritas. En la mesita de noche, una taza de té caliente y un plato de sándwiches. Y en la almohada... ¿Qué es esto?, se sorprendió Mary, recogiendo una pequeña caja. Ábrela, sugirió John, claramente nervioso. En la caja había un anillo de plata simple con un pequeño zafiro. ¿Esto? Mary miró confundida del anillo a su esposo. Lo compré el mes pasado, explicó John. Quería dártelo por nuestro aniversario de bodas. Pero considerando todo lo que pasó, tal vez sea una señal de que necesitamos renovar nuestras promesas el uno al otro. Mary sintió un nudo en su garganta. Johnny. Lo sé, no es diamante ni oro, dijo avergonzado, pero siempre dijiste que amas la plata y el azul. Es perfecto. Mary se puso el anillo en el dedo. Simplemente perfecto. Como tú. John la abrazó. Te amo, Mary. Y estoy orgulloso de ti. Qué fuerte, inteligente, decidida eres. Que no te rindes. Y quiero ser digno de ti. Mary lo besó tiernamente, como la primera vez. Yo también te amo y estoy orgullosa de en quién te convertiste hoy. Se sentaron en la cama, bebieron té, comieron sándwiches y hablaron. Por primera vez en mucho tiempo tan abiertamente, sin omisiones ni ofensas. Sobre el pasado y el futuro, sobre sueños y miedos, sobre lo que quieren de la vida. ¿Sabes?, dijo pensativamente Mary, terminando su té. Puede sonar extraño, pero casi estoy agradecida con tu mamá y Sara. ¿Agradecida?, se sorprendió John. ¿Por qué? Por organizar esta prueba para nuestra relación, explicó Mary. Si no fuera por esta crisis, podrías haber seguido siendo un niño de mamá, y yo habría seguido guardándome todo, con miedo de expresar mi opinión. Nunca habríamos aprendido a establecer límites saludables. ¿Y ahora? Ahora tenemos la oportunidad de construir relaciones realmente fuertes. John asintió pensativamente. ¿Sabes? Tienes razón. A veces una crisis no es solo un problema, sino una oportunidad. Oportunidad de volverse mejor, más fuerte, más sabio. Mi filósofa, sonrió Mary y bostezó. Durmamos, me estoy cayendo de los pies. Por supuesto, John le arropó la manta. Duerme, mi querida. Mañana un nuevo día. Y una nueva vida. Mary sonrió somnolienta, ya cayendo en el sueño. Nueva vida. Me gusta cómo suena. John la besó cuidadosamente en la frente y apagó la lámpara. En la oscuridad, miró a su esposa dormida durante mucho tiempo, agradeciendo al destino por no perder lo más preciado que tenía. Afuera de la ventana, la nieve caía silenciosamente, cubriendo la ciudad con una manta blanca. La naturaleza parecía borrar todo lo viejo, dando una oportunidad para comenzar de nuevo. Y en este pequeño apartamento, comprado con tanto esfuerzo, dos personas obtuvieron su oportunidad. Una oportunidad de convertirse en una verdadera familia. 3 meses pasaron.
La brisa primaveral ondeaba las cortinas en la cocina, donde Mary preparaba el almuerzo dominical. John estaba sentado cerca, picando verduras para la ensalada. No demasiado finas, sonrió Mary, pasando y mirando por encima de su hombro. A tu mamá no le gustan las verduras picadas finas. Lo sé, asintió John. En mi época, las verduras se cortaban en trozos para sentir el sabor. Imitó divertidamente a su madre, y Mary se rió. Mucha agua ha pasado bajo el puente desde esa memorable noche en que Susan y Sarah intentaron irrumpir en su apartamento. Los eventos de ese día, extrañamente, se convirtieron en un punto de inflexión para toda la familia. Sarah consiguió un trabajo en la agencia de Emily y, para sorpresa de muchos, demostró ser una empleada responsable y diligente. Un mes después, alquiló un pequeño estudio no lejos del trabajo y del jardín de infantes de Tommy. El niño comenzó cursos de preparación y orgullosamente le contaba a todos que su mamá trabaja en una oficina de verdad. Susan al principio tuvo problemas para adaptarse a las nuevas relaciones familiares. Le costaba abandonar el hábito de mandar y controlar, pero gradualmente notó que los nuevos límites beneficiaban a todos. John y Mary parecían más felices. Sarah finalmente empezó a madurar, y ella misma encontró paz mental, dejando de asumir responsabilidad por las vidas de sus hijos adultos. El timbre interrumpió los pensamientos de Mary. Probablemente ellos. John se secó las manos y fue a abrir. En el umbral estaba Susan con su pastel característico en las manos, Sarah con un ramo de flores primaverales, y Tommy orgullosamente sosteniendo un dibujo enmarcado. Pasen, pasen, llegó Mary al pasillo, secándose las manos en su delantal. Justo a tiempo, el almuerzo casi listo. Mary traje un pastel, extendió el plato Susan. De la receta de mamá con repollo y huevos. Gracias, perfecto con el chile. Aceptó el regalo Mary con una sonrisa. Sarah parecía refrescada y de alguna manera más madura también. Hola, esto es para ti, extendió el ramo, por todo lo que has hecho por nosotros. Oh, vamos, se avergonzó Mary. No hice nada especial. No, lo hiciste, dijo seriamente Sarah. Si no fuera por esa noche, no sé dónde estaríamos ahora. Podrías haber presentado un informe sobre nosotros, pero en cambio diste una oportunidad para arreglar todo. Y mira, hizo un gesto alrededor, todo está bien. Tommy tiró del delantal de Mary. Tía Mary, dibujé un cuadro para ti y el tío Johnny en el jardín de infantes. La maestra dijo que quedó muy bonito. Mary se agachó para estar a la altura de los ojos del niño. Veamos. El dibujo mostraba una gran familia contra una casa de varios pisos. Mary y John, Susan, Sarah y Tommy mismo. Todos tomados de la mano y sonriendo. Estos somos nosotros, explicó Tommy. Nuestra familia. Los ojos de Mary picaron por lágrimas inesperadas. Muy bonito, Tommy. Definitivamente lo colgaremos en la pared. Durante el almuerzo, la conversación fue ligera y fácil. Sarah habló sobre sus éxitos laborales. Imagínate, me ascendieron a asistente de gerente. Ahora no solo al teléfono, sino trabajando con clientes también. Buen trabajo, asintió aprobadoramente John. Siempre supe que eres capaz. Solo perezosa antes, admitió honestamente Sarah. Y ahora me di cuenta, cuando trabajas, te respetas más de alguna manera. Susan miró a sus hijos con ternura. ¿Quién podría haber pensado que los eventos de ese día fatídico llevarían a tales cambios? Y también tenemos noticias, dijo de repente John, mirando misteriosamente a Mary. ¿Qué? Se interesó Sarah. Mary sonrió, avergonzada. Nosotros... Bueno, estamos esperando un bebé. Por un segundo, el silencio colgó en la habitación. Luego Susan se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, seré abuela de nuevo. ¿Sí, mamá? Sonrió John en octubre. Susan se levantó de un salto y corrió a abrazar a su nuera. Mary querida, qué alegría. Y yo seguía pensando, ¿cuándo decidirán? Sarah también vino a abrazar a Mary. Felicitaciones, eso es genial. Tommy se emocionará de tener un primo. Tendré un hermano, se animó de inmediato el niño. O hermana, corrigió Mary, aún no lo sabemos. Quiero un hermano, declaró resueltamente Tommy. Las chicas son aburridas. Todos se rieron y Susan se secó una lágrima que apareció. Hijos, qué rápido crecen.
Parece que ayer Johnny y Sara corrían en bicicletas y hoy esperando a sus propios hijos. La vida avanza, mamá. John abrazó a su madre por los hombros y eso es maravilloso. Después del almuerzo, cuando todos bebieron té con el pastel, Mary compartió otra noticia. John y yo decidimos expandirnos. Solicitamos un apartamento de 3 dormitorios en un nuevo desarrollo, tomando una hipoteca. ¿Y qué pasa con este apartamento?, se sorprendió Susan. Tanto esfuerzo pusiste en él. Lo venderemos, explicó Mary. Se ha apreciado notablemente en los últimos años, así que la cuota inicial está ahí. Y para una familia con un niño se necesita algo más grande. Sensato, asintió Susan, y de repente sonrió astutamente. Quizás Sara comprará este apartamento de ustedes, solo jalarlo con una hipoteca en su nuevo puesto. Todos se congelaron, luego se rieron, recordando cómo comenzó su conflicto. Mamá, fingió indignarse Sara, otra vez en eso. Solo bromeo, bromeo, descartó Susan. Aunque en realidad no es mala idea. Buen vecindario, cerca del jardín de infantes. Sara, piénsalo. Y sabes, dijo pensativamente Sara, en realidad podría considerar tal opción, si a Mary y John no les molesta, por supuesto. Para mí, gran idea, sonrió Mary. Me alegraría que el apartamento se quedara en la familia. John abrazó a su esposa. ¿Ves? Todo vuelve al círculo. Solo ahora completamente diferente. No a través del engaño y los trucos, sino a través de la conversación honesta y el respeto mutuo. Susan se levantó y levantó su taza de té. Quiero brindar por nuestra familia, por superar un período difícil y volverse más fuerte, por aprender a escucharse y respetarse mutuamente, y por la nueva vida que pronto aparecerá en nuestra familia. Todos apoyaron el brindis, e incluso Tommy chocó su vaso de jugo con los adultos. Mirando a las personas reunidas en la mesa, Mary pensó qué increíblemente todo resultó. ¿Quién podría haber imaginado que la peor pesadilla, la invasión de su suegra y cuñada en su apartamento, se convertiría en el punto de partida para crear una verdadera familia fuerte con la que siempre soñó? Una sorpresa inesperada que se convirtió en un giro feliz del destino. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Nos disculpamos por cualquier error en la pronunciación, acentos y otros problemas de voz. Intentaremos hacer las historias mejores con cada uno de sus me gusta y comentarios. Todo lo mejor y que Dios los proteja.